Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Informe Regional, dedicado esta vez a la salud. Y lo hemos llamado Salud, un problema sin remedio. Porque hoy, enfermarse en Chile o enfrentar una urgencia médica no es solo un problema de salud, también es una tragedia para el bolsillo. La mayoría de las personas se enfrenta a la angustia de no saber si podrá enfrentar, por ejemplo, los costos de todo lo que viene. Y reconozcamos los avances, sí, por ejemplo, el GES, el Plan de Garantías Explícitas en Salud, que garantiza cobertura y oportunidad, pero no es suficiente. Y vamos a comenzar hablando de la salud pública a través del caso que usted ve en pantalla, de Teresita Ruiz de Porvenir. Cuando una mujer de Tierra del Fuego va a tener un bebé, tiene que viajar a Punta Arenas, al hospital de alta complejidad, donde sí pueden atender el parto. Teresita nos contó su historia a través de una entrevista telemática en razón de la distancia. Ella tiene 30 años, 2 hijos y a fines de abril tenía un embarazo de 40 semanas de gestación. Fue ingresada al hospital de Punta Arenas el 29 de abril para recibir a su hija Aurora. Teresita es técnico en enfermería y en la etapa final de su embarazo tuvo un leve desprendimiento de placenta, pero había guardado reposo y se había cuidado. En el hospital de Punta Arenas le detectaron poco líquido amniótico. La matrona le suministró oxitocina para inducir el parto, pero ¿qué ocurrió? Comenzó a sentir dolores abdominales muy fuertes. La matrona le ordenó seguir pujando, a pesar de que ella insistía en que sus dolores eran insoportables. Teresita cuenta que la matrona incluso apagó el monitoreo de los latidos fetales. Ella había notado, según cuenta, una baja de los latidos. El útero se rompió en 3 partes. Hubo sufrimiento fetal y la bebé murió asfixiada en la cavidad abdominal. Ella se pregunta, ¿por qué siguieron insistiendo en un parto normal y retrasaron tanto la cesárea para enfrentar esta urgencia? ¿Qué explicación dio el equipo médico después del fallecimiento de Aurora? La llevaron a una sala contigua a Teresita y le dijeron, Teresita, todo bien, pero tu bebé falleció. Han pasado más de 5 meses y todavía el hospital no responde qué fue de la investigación sumaria y tampoco si hay responsabilidades en el equipo médico. Pero fuimos a conversar con el director del hospital, Ricardo Contreras, y tenemos una respuesta para ella. Así que por favor pongan muchísima atención a la historia de Teresita Ruiz. La bebé murió asfixiada dentro de mi cavidad abdominal y entre el parto. Me dejaron en una sala aparte, me dicen, Teresita, te tengo que dar una noticia, supiste que tu bebé fue una cesárea de urgencia. Me dice, todo bien, pero la bebé falleció. Y yo como, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Pero cómo? Y no me supieron explicar. Que se rompió el útero en 3 partes, que nunca se había visto en Punta Arenas. Y yo le decía al médico de maternidad que yo le había dado informe a la matrona de mis síntomas y nunca le informaron a la doctora. Pasaron como 4 horas con el dolor cuando ya pueden haber hecho algo. Yo me confié en ellos porque yo igual soy profesional, me confié en ellos que estaban haciendo bien su trabajo. ¿Qué ocurrió después de que te comunicaron que Aurora había fallecido? Entré en shock. Vi a mi esposo entrando con la bebé en su cunita. La matrona nunca me dio la cara. Tuve que pedirle al servicio que me la baje y preguntarle qué fue lo que pasó, porque la doctora sí me dio la cara, sí habló conmigo, sí me explicó todo esto. Y ella no, ella agachaba el moño, solo lloraba, que no sabía qué pasó, que nunca le había pasado. Y ahí fue donde le dije que tenía que haberme escuchado cuando yo le dije los síntomas claros de una ruptura uterina. Mi bebé tenía 40 semanas de gestación, estaba de término, y tenía cesárea para el lunes. No le costaba nada adelantar la cesárea. ¿La salud en la región de Magallanes está a la altura de lo que la gente requiere? No. ¿Por qué? Primero que nada, yo me fui con los brazos vacíos, me despacharon con una anemia, la cual empeoró después, estuve en tratamiento en el hospital de Porvenir. Nunca me respondieron en qué situación va el sumario, nunca me hicieron como un recontrol o una ecografía para ver cómo está mi útero. ¿Tú dirías que tu caso o tu embarazo era de riesgo? Un caso como de riesgo porque tenía un leve desprendimiento de placenta, pero yo hice mis controles, hice reposo y mantuve todo mi embarazo normal. Solamente estuve en Daro porque tuve una cesárea anterior. Estaba prohibido administrar oxitocina porque puede romper el útero, dijo el doctor que me estaba atendiendo en Daro.
Yo llegué al hospital el 29 con contracciones recurrentes, no estaba dilatando, pero la doctora me dejó hospitalizada porque tenía poco líquido amniótico. Y ahí me ¿Ya? recomendó que hiciera ese procedimiento de la sonda que le colocan en el canal del cuello del útero para que dilate más. Todo bien, funcionó bien. De repente yo empecé, cuando me administran la oxitocina, la matrona me la administró, empecé a sentir dolores abdominales. Y yo le dije que no eran contracciones, eran dolor estomacal. Obviamente que no eran intensos porque se rompe el útero, pero estaba con anestesia. Pero yo le referí que no eran contracciones y me hacía pujar, pujar, pujar hasta que se me pasó la anestesia y el dolor ya no lo aguantaba. Baja de latido, la ginecóloga le dijo eso es meconio, obviamente tuvo sufrimiento fetal y la bebé murió asfixiada dentro de mi cavidad abdominal. Me dejaron en una sala aparte, me dicen, Teresita, te tengo que dar una noticia, supiste que tu bebé fue una cesárea de urgencia. Me dice, todo bien, pero la bebé falleció. Y yo como, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Pero cómo? Y no me supieron explicar. Que se rompió el útero en 3 partes, que nunca se había visto en Punta Arenas. ¿Quién es el responsable de lo que ahí pasó? La matrona, porque ella me ocultaba el monitor cuando yo quería saber los latidos fetales de mi bebé, porque yo trabajé en maternidad en UCI y confié en ellos que estaban haciendo bien su trabajo. ¿Qué ocurrió después de que te comunicaron que Aurora había fallecido? Entré en shock. Vi a mi esposo entrando con la bebé en su cunita. La matrona nunca me dio la cara. Tuve que pedirle al servicio que me la baje y preguntarle qué fue lo que pasó, porque la doctora sí me dio la cara, sí habló conmigo, sí me explicó todo esto. Y ella no, ella agachaba el moño, solo lloraba, que no sabía qué pasó, que nunca le había pasado. Ahí fue donde le dije que tenía que haberme escuchado cuando yo le dije los síntomas claros de una ruptura uterina. Mi bebé tenía 40 semanas de gestación, estaba de término, y tenía cesárea para el lunes. No le costaba nada adelantar la cesárea. Han pasado casi 5 meses. ¿Qué te gustaría pedirle a los profesionales y al director del Hospital de Punta Arenas? Nada me va a devolver a mi bebé, pero que se hagan cargo los profesionales que están ahí, a quienes colocan en áreas críticas con lo que es urgencia, lo que es parto, porque ahí hay dos vidas las que se están jugando. Y lo otro que yo estaba haciendo suplencia, bueno, quedé embarazada, quedé con mi correlativo de embarazada, y al fallecer me desaforaron y yo estoy cesante, estoy con mis 2 hijos al aire. Ni siquiera un apoyo, o sea, el único que me apoya a mí, anexo al servicio del hospital de Porvenir, sé que son del mismo servicio, pero ellos me ayudan a tener suplencias. Ese mismo hospital me ha ayudado con las terapias psicológicas, conseguir mi tratamiento, porque estuve hundida mucho tiempo malo con el fallecimiento de mi hija, porque ellos como servicio nunca me dieron las condolencias, siendo funcionaria de ellos, pero sí el hospital de acá y la directora, pero el resto brillaron por su ausencia hasta la fecha. Si te dieran la posibilidad de hablar con el director del Hospital de Punta Arenas, ¿qué te gustaría decirle? Le preguntaría la situación del caso, en qué va. La PDI va interrogando a los 2 turnos que estuvieron en el día, el entrante y el saliente, pero a mí no me han llamado nada ni a declarar nada. Yo sé que la causa está privada porque son temas muy delicados, de verdad que a mí hasta la fecha todavía me afectan. El fiscal pidió las carpetas investigativas al Hospital de Porvenir de Punta Arenas. Uno podría entender que hay formalidades, que por supuesto hay derechos de un lado y del otro, que así como hay una parte que acusa a una, la otra parte también tiene descargos que entregar, pero uno dice 5 meses o 6 meses, que es lo que probablemente va a demorar para una paciente que se siente angustiada, dolida, que todavía vive en duelo, es mucho tiempo, y sobre todo si esa paciente escribió y preguntó por esto y se demoraron 3 meses en contestarle, esto se sigue investigando y nada más. Desde ese punto de vista le quiero preguntar, ¿por qué un paciente espera tanto tiempo una respuesta? Bueno, nosotros la verdad es que entendemos que una tramitación de un sumario también importa la complejidad de lo que se está investigando, porque el fiscal tiene que buscar los elementos que le permitan llegar a una verdad, a una convicción de lo que realmente ocurrió. Significa, por supuesto, que entrevistar personas, revisar registros. Es un trabajo que a nosotros también nos interesa que se haga de buena manera y con el profesionalismo y la rigurosidad necesaria y suficiente. Nos gustaría que esto se hiciera con los plazos lo más acotados posible, porque entendemos el dolor que muchas veces está detrás de todos estos procesos. Pero créame que poder confirmar que este caso específico ya está en su fase final de la tramitación administrativa para poder ya
llegar a la etapa de las resoluciones correspondientes. ¿Cuánto tiempo cree usted que va a pasar hasta que haya una respuesta definitiva? Bueno, nosotros un expediente de esta naturaleza, una vez que el fiscal emite su vista fiscal, sus conclusiones, nosotros lo sometemos a la revisión jurídica y posteriormente pasa precisamente a la etapa de la resolución, que es la autoridad competente, que en este caso el director del hospital, a quien le corresponde resolver este sumario y tomar las medidas que allí se recomiendan, que allí se sugieren. Yo estimaría que esto debiera producirse no más allá de, estimaría yo unos 20 días. Mira, en mi primer parto también pasó lo mismo. Mi bebé tuvo sufrimiento fetal. No pasó ni siquiera 20 minutos, media hora dejándome ahí. Tuvo una baja de latido al tiro y me operaron. Después fue en el naval. Y ya mi segundo hijo fue en el regional, pero fue parto normal, ninguna complicación. Pero sí me dejaron más de 14 horas trabajo parto. A eso voy. Y en el otro me dejaron igual como 12, 14 horas sufriendo. A eso es lo que voy. A la mujer ya la van a hacer sufrir cuando uno va a parir. Tanto rato esperando para que salga normal si el bebé no puede. Pasan estas cosas. Mucha espera. ¿Crees que si el hospital de Punta Arenas hubiese optado por una cesárea se hubiera salvado tu guagüita? Sí. Hay hartos, no sé, mujeres que se desgarran, bebés de 5 kilos que lo sacan normal. Hay muchos casos de mujeres que sufren violencia obstétrica. ¿Eres optimista de que la justicia va a llegar a alguna decisión y que el sumario en el hospital va a terminar en alguna sanción, por ejemplo? Trato de tener paciencia de que va a salir algo positivo. O sea, nada me va a devolver a la aurora, pero que cambie el sistema un poco. Hay mucha negligencia, no solamente en el área de maternidad. Tú calculas que la matrona que te atendió tenía 28 años. ¿Qué te gustaría pedirle al servicio de salud? Capacitación, experiencia. No me molesta que los alumnos o los que estén recién egresados estén, pero la que me atendió era joven. Yo creo que tendría 1 o 2 años de experiencia, pero ¿por qué la dejan en un lugar crítico? Ahí voy. No, la verdad es que el hospital, este es un hospital acreditado, recientemente entró en su segunda fase de reacreditación, ya está, por lo tanto todos sus procesos son debidamente certificados en cuanto a calidad y seguridad. Todos los profesionales, tanto clínicos como no clínicos que se desenvuelven en el hospital están con todas sus certificaciones al día, las competencias suficientes, las capacitaciones, por lo tanto nuestros equipos técnicos tienen las competencias, la experiencia acreditada para el cargo que desempeñan en el hospital. ¿Crees que todo se debió a la inexperiencia de la matrona? Inexperiencia, sí, porque para explicarme después cuando falleció mi hija que no tenía ni idea por qué había pasado, ser profesional, de verdad. Yo hablé con la doctora, faltó mucha comunicación en su equipo. Si se hubiese hablado de los síntomas que yo tenía, se hubiese prevenido todo. La verdad es que no tengo esos antecedentes, seguramente se van a poder conocer a través del sumario, pero en lo presente no tengo cómo referirme desconozco esos detalles, Carlos. Yo le dije a la doctora, es su equipo, usted debe saber. Dijo, es que uno confía en su equipo y tiene razón. Uno no espera que el otro camine para el otro lado. Y eso falta, como más trabajo en equipo, empatía. Mi hija tendría 5 meses ya casi. Le enviamos un abrazo grande a Teresita y también a su familia. Este programa al menos sirve para que ella tenga, después de 6 meses prácticamente de la tragedia, una respuesta. Y esperemos que el Hospital de Punta Arenas cumpla su compromiso de entregarle los resultados del sumario. Vamos ahora a otro caso de negligencia realmente impresionante. Ahora quiero hablarles de Bárbara. Ella tiene 32 años. Cuando tenía 30, estaba en una tocata. Recibió un fuerte pisotón en el pie derecho. No le dio importancia, pero su pie comenzó a doler muy fuerte. Se inflamó completamente y comenzó a ponerse morado. El dolor, fíjense, ya irradiaba hasta la rodilla. Por lo tanto, decidió acudir a la urgencia del Hospital Clínico de Punta Arenas. Le tomaron radiografías y con los resultados listos fue ingresada a pabellón para una cirugía que requería incluso instalar tornillos en el pie derecho para reparar la fractura. ¿Pero qué ocurrió? Despertó de la cirugía y le habían operado el pie izquierdo. ¿Puede usted entender algo así? Había un pie inflamado y morado, una fractura clarísima y respaldada por las radiografías y los exámenes que los dos traumatólogos tenían a la vista. Y además un chequeo previo que tiene que ocurrir dentro del pabellón a cargo de una enfermera para revisar todo el protocolo de la cirugía. ¿Alguien puede explicar entonces un error así? ¿Que operen el pie sano y no el pie fracturado? ¿Que instalen un tornillo donde no se debe? Bárbara entró en shock. Nadie le explicó todas las cosas que fallaron. Le dijeron que le iban a operar el pie correcto. Y terminó saliendo con cirugías en ambos pies. Y además, fíjese usted,
La enviaron a hacer sesiones de kinesiología. ¿Cómo iba a ir a sesiones con un kinesiólogo si no podía caminar? Demoró un año en rehabilitarse, pero Bárbara trabaja de pie en un emprendimiento de cocina. Las secuelas y el dolor siguen ahí. Han pasado prácticamente 2 años y medio y tampoco ha tenido respuesta de la investigación sumaria del hospital. ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Fueron sancionados? Bárbara sigue apuntando a los 2 traumatólogos a cargo de esa cirugía. Y un equipo de abogados de Santiago se comunicó con ella para llevar esto a la justicia. Pero después de 2 años y más, tampoco hay una sentencia judicial. Ella sigue esperando. Quiero invitarlos ahora a revisar el caso de Bárbara Zamora de Punta Arenas. Yo había asistido a una tocata en la cual me pisaron el pie y era tanto el dolor que yo después llegué a mi casa y yo tenía que seguir trabajando en un emprendimiento que tengo yo de cocina y el problema fue que mi pie empezó a quedar morado. Yo dije, no, quizá no es nada, quizá fue un dolor o algo así y estuve esperando un poco más y ya era demasiado el dolor que me agarró la pierna. Así que tuve que ir al hospital de urgencia donde me dijeron que tenía una fractura en el pie derecho. Me dijeron que ya me podían operar, así que no había problema. Pasó un tiempo, me llamaron para el día 5, que entré temprano. En la ficha donde decía que me iban a operar el pie derecho, lo había firmado y era una hoja amarilla. La enfermera me llevó y ella dijo en el lugar donde me iban a operar que yo tenía alergias a algunos remedios, cuáles eran mis datos y cuál era el pie que está ya en un posible para operación. Lo que pasó es que después cuando me desperté tipo 2 de la tarde, porque ya había terminado todo, miré mi pie y era el izquierdo. Me puse triste, me vino una crisis de ansiedad porque fue demasiado y nadie me daba explicaciones. Agradezco mucho a las enfermeras que me dieron contención en ese tiempo, pero fue muy triste y llegó un anestesiólogo que me dijo que mire mi ficha porque había algo que tenía que ver ya como insinuando como que era urgente. Yo miré mi ficha viendo que ya estaba todo como lo había visto antes de la operación, pero me faltaba una hoja y la hoja estaba escondida entre las otras hojas y estaba arrugada y casi rota. Y era la hoja de la cual yo, era donde decía que me tenía que operar el pie derecho. Había una hoja nueva que era para el pie izquierdo ahora. ¿Tú nunca la firmaste? No, la del izquierdo yo nunca la firmé. ¿Y qué explicación te dieron en ese momento? No me dieron ninguna explicación porque llegó un enfermero, me sacó de las manos el tema de la ficha, me dijo que yo no tenía que andar leyendo cosas y no tenía que andar sacando fotos tampoco por el tema de que yo no sabía nada de enfermería o de temas médicos. Así que me lo sacó y yo por lo menos alcancé a sacar fotos. Pero yo en ese minuto yo llamé a mi familia porque ya estaba demasiado estresada y yo me quería ir solamente. Y llegó el subdirector y llegó el traumatólogo, que no me dieron ninguna explicación como amplia. Lo único que dijeron que fue un error y que me podían dar como una buena solución, como prácticamente como diciendo que lo agradezca, que tenían que operarme al otro día, pero me tenía que quedar ahí. ¿Recuerdas el nombre del traumatólogo que te operó? Sí, Andrés Gómez Meyer. Y estaba llorando y yo quería irme nomás. Quería estar en mi lugar seguro que era mi casa. Quería estar con mi hijo, quería estar con mi familia. Y el problema fue que me insistieron tanto que fue ya como muy hostigoso. Yo dije que no, que me quería ir. Y me dijeron que me vaya, pero tenía que volver al otro día a la misma hora. Pero el problema es que no me quisieron pasar ni una silla, no me quisieron dar ni un tipo de asistencia para que me pueda ir. ¿Al otro día volviste a la cirugía del pie correcto? Claro. ¿Y qué pasó ahí? Ahora había una enfermera, no recuerdo mucho el nombre porque ya pasó 2 años, y esa enfermera, ella estuvo ya vigilando ya la situación, que se hiciera lo correcto, pero la persona que era el traumatólogo ni siquiera me saludó y cuando ya terminó la operación ni siquiera se despidió, nada. ¿Por qué te operaron el pie izquierdo si la radiografía era del pie derecho? ¿Y qué te hicieron en el pie equivocado? Me pusieron un tornillo y el problema fue que no me dieron como ninguna explicación amplia. Me dijeron que solamente fue un error, siendo que fue una negligencia. Yo reclamé bastante porque yo dije, ¿cómo va a tener un título una persona que no se da cuenta que hay un pie bueno y un pie malo? Mi pie estaba morado. ¿Y qué pasó con ese tornillo que pusieron de más en el pie izquierdo? Ese después me lo sacaron, pero ahora me pusieron uno en el derecho. Pero la cirugía que podía haber sido algo que durara por último una semana o un mes, ahora tuvo que durar más tiempo. Y el problema fue que estuve en silla de ruedas. Son situaciones que yo nunca había pasado. Nunca me había operado, nunca había estado en silla de ruedas. Fue demasiado traumático. ¿Quedaste con secuelas de todo esto? Sí. Como trabajo en cocina, estoy acostumbrada a estar parada una cantidad de tiempo y ahora no puedo estar mucho tiempo parada porque se me inflama el pie. ¿Cómo crees tú que deberían responder los 2 traumatólogos y el hospital? Busqué un abogado, gracias a ellos pude avanzar un poco más.
Le agradezco bastante. El problema es que el hospital siempre está buscando como una excusa. Incluso cuando yo fui a buscar mis fichas no me la querían pasar tampoco. Me pasaron una parte, tampoco dan explicaciones. Me mandaron con el mismo traumatólogo para hacerme la revisión de mi pie. No tuvieron ni una conciencia conmigo tampoco. Incluso hicieron un comunicado de que yo el día 23 que yo estaba supuestamente mejor. Y eso nunca fue porque yo nunca fui informada como para dar una declaración. ¿Hubo sumario en el hospital? ¿Qué pasó? Cuando cayó el tema de fiscalía, bueno, el doctor había dicho que yo estaba mintiendo. Dijo que yo no había dicho cuál era el pie. Pero es que ese no era mi trabajo, porque yo como nunca había estado operada, como había comentado, yo no sabía que si se tenía que marcar el pie, no sabía si había que hacer algo. Había algo muy claro, un pie inflamado y morado y otro pie sano. Claro, No había ninguna duda de cuál operar y además las radiografías mostraban dónde estaba la fractura. cuando tenía que ir a revisarme el pie fue súper cruel igual, porque me sacaron fotos diciendo que era para estudios y yo dije que no se podía hacer eso. Me empezaron como prácticamente como un acoso en medio de esa sala. Y después decían que yo estaba caminando, siendo que yo tenía los dos pies ya mal. Y me decían que caminaba y que por qué estaba haciendo eso. Y me decían un montón de comentarios que de verdad eran demasiado hirientes ya para la situación ya que estaba pasando. ¿Quiénes hacían esos comentarios? Los dos traumatólogos. ¿Qué esperas del Hospital de Punta Arenas? No podría hablar por todos porque obviamente en cada trabajo siempre hay personas que hacen bien su pega y otras que no lo hacen bien. Yo agradezco, como siempre he dicho, las personas que me dieron contención en ese tiempo y me ayudaron mucho, incluso hasta cuando seguí yendo a algunas sesiones, me apoyaron demasiado, incluso me preguntaron cómo estaba, a pesar de que ya había salido de la operación. Pero yo lo que pediría es que las personas que ya hacen las negligencias, por último, tener un poco de conciencia y empatía de las personas que están sufriendo. Porque ellos lo toman como que al otro día tienen que trabajar y siguen su vida, pero y que no es su problema lo que pasó. Y al final hicieron como bolsa la vida de una persona y ellos no toman esa conciencia. Son súper egoístas. Y las secuelas. Ese es el problema. A ellos les da lo mismo cómo salir, le da lo mismo si yo puedo seguir trabajando parada. Ellos siguen su vida y eso es totalmente egoísta. Es una cosa decir, si tú no eres capaz de hacer ese tipo de trabajo, dáselo a otro y evita ese problema. Sé más profesional, porque eso es ser profesional. De repente asumir los errores y no ser egoísta con la persona que fue afectada. Indolente. Y más encima si sabes que ya la persona tiene una crisis de ansiedad, ya está pasando un momento muy fome, ¿para qué le sigues haciendo daño con comentarios que son agresivos? Pues? Ese es el problema. Han pasado prácticamente 2 años y medio de esta gravísima negligencia médica y por lo tanto acudimos al Hospital de Punta Arenas a tener una respuesta. ¿En qué va este sumario? ¿Y qué nos dijeron? Bueno, aunque usted no lo crea, casi nada. Que está en etapa final, en proceso de notificación a las partes, nos dijeron, y que mientras no concluya no se puede informar nada. 2 años y medio y sin resultado de un caso gravísimo de alcance nacional, fue noticia en todo el país y con una persona que sigue esperando respuestas. Aquí en Magallanes, déjeme decirlo, todos se conocen. Cuando uno nombra a una persona, dicen, yo lo conozco, es mi primo, fue mi compañero de colegio, está casado con no sé quién. Todos saben quién es quién, son todos cercanos. ¿Por qué no hay un mínimo de empatía? Me pregunto. En la capital de nuestro país, todos son NNs, el que entra a un hospital, el que camina por la calle. Probablemente eso explica la distancia en Santiago, por ejemplo. Pero Magallanes es otra cosa. ¿Por qué no hay respeto? ¿Por qué no hay empatía? A veces, y acá hagamos un mea culpa, la prensa denuncia, pero también olvida. Nadie sabe cómo terminan las cosas. Y así, entonces, nadie responde ni da cuenta de sus actos. Bueno, para eso es este programa. Y esperemos que exista respuesta también para Bárbara. Fuimos a conversar con el director del Hospital de Punta Arenas, Ricardo Toro. Y hay que reconocer, sí, que el hospital clínico es un lujo, es cierto, pero también enfrenta otros problemas, falta de especialistas. Por ejemplo, oncólogos y nefrólogos son médicos que se necesitan urgente, aquí. ¿Y quiere saber cuántas personas esperan por una cirugía? Escuche bien esta cifra. Hay 3.000 personas en un registro, 3.000 personas en esa lista de espera para una operación en Punta Arenas. Por ejemplo, María Angélica, de 62 años, una de las muchas personas que vino a ITV Patagonia a conversar conmigo y a contarme su historia, a decirme que ella, que seguramente nos está viendo, espera una cirugía desde el año 2018, por ejemplo. Así que quiero invitarlos a escuchar ahora a Ricardo Contreras, director del Hospital Clínico de Punta Arenas.
Este hospital retomó sus capacidades para dar respuesta a la cardiocirugía, por ejemplo. Nuestros pacientes de cardiocirugía debíamos derivarlos nosotros a los centros en Santiago. Desde hace algunos meses ya los estamos resolviendo en el hospital, cosa que es una buena noticia. Desde la oncología también estamos entregando prácticamente todos los tratamientos oncológicos acá en el hospital. ¿Cuáles son las patas cojas de la atención de salud en el hospital? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que urge? Nosotros esperamos contar con mayores equipos de especialistas. Estamos tratando de, y coordinadamente con el Ministerio y el Servicio de Salud. ¿Qué especialidades? Por ejemplo, nosotros estamos tras de oncología médica, también aspiramos a lograr la especialidad de nefrología, también una especialidad importante. Hemos logrado aumentar nuestras capacidades quirúrgicas en el hospital, porque usted entenderá que los tiempos de espera, que son re importantes, nosotros tenemos alrededor de 3.000 personas que están esperando una cirugía en este hospital. ¿Qué nos preocupa? Los tiempos de espera. ¿Cuánto esperan aquellas personas por esa respuesta quirúrgica? ¿Los pabellones se están usando al 100%? ¿Están siendo eficientes a la hora de responder? Sí, los pabellones nosotros los tenemos en trabajo. Usted tendrá que hay un horario institucional, que es el horario hábil, en el cual todos los recursos del hospital están precisamente disponibles para entregar la respuesta. Nuestros pabellones están en trabajo. El hospital tiene 10 pabellones, un pabellón de cirugía menor y 9 que son de cirugías mayores. ¿Y hoy están todos operativos? Así es, uno permanentemente está destinado para la urgencia y los otros pabellones quedan para la programación electiva. Siempre este hospital debe dar respuesta a la urgencia, eso es lo que nos interesa, por supuesto. La prioridad biomédica, también tenemos los compromisos GES, lo oncológico y los tiempos de espera. Por supuesto que los tiempos de espera también es una preocupación de todo el quehacer del hospital. ¿Cuánto tiempo llevan esperando esas 3.000 personas por distintas cirugías? Puede que haya una persona que tenga más de una cirugía allí, a lo mejor no son 3.000 personas, son 3.000 registros. Están concentrados un 80% en lo que dice relación con los años 2024 y lo que va del año 2025. Por lo tanto, nosotros ya estamos haciendo y resolviendo los años anteriores, que pasa a ser compromisos ministeriales y son nuestros compromisos de gestión también. Una paciente nos dijo: llegué aquí a urgencia por un accidente doméstico. No tenían analgésico, así que me mandaron a una farmacia a comprar ketocorolaco para que me lo inyectaran aquí en el hospital. Bueno, la verdad es que debe ser una cuestión bien puntual, pero el hospital tiene también un arsenal, tiene sus procesos de farmacia, tanto para la atención cerrada como la atención abierta, nuestra unidad de emergencia. Y nosotros lo hemos destacado también, Scarlett, que nuestra unidad de emergencia integra una red de urgencia. Este hospital debe dar respuesta precisamente a la patología de urgencia más compleja, politraumatizados, los accidentes graves, los infartos, deben llegar a este hospital y son atendidos con la prioridad y la urgencia que requieren. También hay otros dispositivos en la ciudad de Punta Arenas que dan respuesta a la atención de urgencia, los SAPU, el SAR, donde debiera ir la demanda de menor complejidad. Y lo más grave, por supuesto, que llega a este hospital donde se espera una respuesta eficiente, oportuna, con calidad y con seguridad, y nuestros equipos están disponibles para eso. Todos los hospitales de Chile están sobreendeudados. ¿Cómo es la situación en Punta Arenas? Nosotros hoy día el hospital tiene las certezas presupuestarias, o sea, sabe positivamente de qué volumen de recursos dispone para su gasto operacional. ¿Alcanza? Y también el gasto en recursos humanos. ¿O siempre falta? Siempre es necesario priorizar. Nosotros como institución pública estamos llamados a la eficiencia. Usted sabe positivamente, nosotros tratamos de lograr los mayores resultados con los recursos que dispone el hospital. Por lo tanto, nuestro esfuerzo siempre va a estar en la eficiencia y en dar respuesta con las prioridades que yo le mencionaba anteriormente. Frente a recursos acotados, por cierto que también amerita a la eficiencia y entregar las mejores respuestas con los recursos que se dispone. A la gente que pide más especialistas, ¿qué le diría? Hay médicos que se están formando en este minuto y van a regresar a este hospital ya siendo especialistas, a integrar los equipos del establecimiento. Hemos incorporado en el último tiempo especialistas y médicos de las distintas áreas a desempeñarse en el hospital. Y créanme, también estamos explorando otras soluciones. Aspiramos a que este hospital sea un centro formador de especialistas. Y ahí estamos trabajando colaborativamente con el Ministerio, con la universidad, con las autoridades, porque creemos que es vital que en este mismo hospital se formen especialistas, precisamente de las especialidades que a lo mejor nosotros más necesitamos. Así que estamos tratando, ojalá el próximo año ya contar con médicos becados, médicos generales, que su especialidad la hagan en este hospital, y por cierto que uno aspira a que ellos después puedan también integrar los cuadros permanentes del staff del hospital. En estos largos días de investigación periodística quiero contarles que llegaron muchas personas a conversar con nosotros en ITV Patagonia para denunciar una serie de cosas: negligencias, largas esperas por una cirugía, la falta de convenios de las clínicas con las ISAPRES, por ejemplo, que obligan a la gente a tener el dinero ahí para llegar y pagar, porque de lo contrario no hay atención. Después tienen que ir a reembolsar a la ISAPRE. Bueno, y un asunto preocupante, hay médicos que solo atienden en la salud privada o de manera particular, y para tener consulta con ellos, nos dicen muchas personas, hay que tener a lo menos 100.000 pesos para pagar esa consulta. Y si usted no los tiene, me dicen,
vaya a buscar ayuda al hospital. Y bueno, de todo eso y más conversamos con el presidente del Colegio Médico, José Antonio Sepúlveda, porque él considera que eso, pedir 100.000 pesos por una consulta en la salud privada, en la consulta particular, es inmoral. Hubo reflexiones sobre los desafíos de la salud de hoy, también conversamos el problema que significa que a los médicos jóvenes de ahora no les gusta hacer turnos, por ejemplo. Así que hubo momentos, y ustedes lo notarán, de enojo, de molestia, etc. José Antonio Sepúlveda dice que por unos pocos médicos no se pueden meter todos al mismo saco. Pero es muy interesante que usted ponga atención en esto, porque hay muchísimas reflexiones que nos sirven a todos. Escuchen. Mi visión de la salud de Chile es una visión que es personal, no es una visión que comparte el Colegio Médico ni regional ni nacional. Yo creo que tenemos que transitar hacia un seguro único de salud, pero lentamente. Yo no creo que esto sea algo que se pueda hacer en 2 años, ni en 4, ni en 6. Los países que mejor lo hicieron, ¿sí?, lo hicieron en periodos de más de 5, los que les costó menos, y hasta 10 años, incluso más. Y yo creo que tenemos que hacerlo responsablemente esto. Pero para hacerlo responsablemente tenemos que transicionar, poner a todos los actores de acuerdo en esta idea. E incluir a la medicina privada, que es un actor importante en esto también. La medicina privada otorga una serie de cosas que mucha gente no ve porque lo considera obvio. O sea, si yo voy a una consulta privada, es obvio que me atiendan bien, que esté el piso limpio, es obvio que los baños estén limpios. Pero hay cosas que no son obvias, como por ejemplo la tecnología. La capacidad de la medicina privada de traer tecnología de punta no es tan obvia para la gente. Que una clínica privada traiga un último resonador, el top de la línea mundial, o que implemente un robot, por ejemplo, para hacer cirugías bien especiales, bien particulares, que cuesta hartas lucas, cuesta bien caro. No es obvio, pero no se da uno cuenta, cuando accede a la medicina privada, lo bien que eso puede hacer para la medicina pública. Porque si yo soy inteligente, digo, ¿sabes qué? Lo que pasa hoy día, las clínicas privadas atienden por FONASA. Entonces yo perfectamente puedo pagar esa atención en un lugar donde hay mejor tecnología, donde se va a hacer mejor, porque hay mejor tecnología. El aparato de hemodinamia nuestro funciona. Durante muchos años fue el único, era o es todavía, porque todavía funciona, el único aparato que te puede salvar de un infarto agudo al miocardio, y que te pueden poner un stent, y aquí tenemos excelentes doctores que lo hacen, maravillosos doctores, pero ese aparato de hemodinamia está muriendo. Bueno, la Clínica Magallanes está haciendo ahora un equipo de hemodinamia. O sea, ¿quién hace la inversión? El privado hace la inversión. ¿A quién beneficia? A la población total. ¿Cómo financiamos esa cuestión? ¿Cómo lo pagamos? Bueno, ahí hay convenios, aparecen los convenios. Para eso también sirve la medicina privada. Entonces no hay que descartarla de plano. Es una equivocación esa. Cuando usted escucha a personas que dicen, mire, yo necesité un médico, un cardiólogo, tenía que tener los 100.000 pesos de la consulta porque... Ya, es que eso es otro tema. Ese es un tema de cuánto cobran los colegas en... Cuando la gente mira la salud privada con este sesgo que usted dice, está pensando en estas situaciones también. Claro, lo que pasa es que si ese doctor no atiende por FONASA, que es su libertad no atender por FONASA, ¿no?, va a cobrar lo que pide. Esos trabajos son trabajos libres de él. Ese tiempo podría estar leyendo un libro, podría estar en su casa jugando con sus hijos, pero no decide ir a la consulta y cobrar lo que a él le parece que es su tiempo. Yo no puedo manejar eso, no tengo forma como presidente del colegio de hacerlo, ni como colega decirle, oye, ¿sabes que estás cobrando súper caro esa cuestión? No va a llegar nadie. Genera injusticias, desequilibrio. Sí, o sea, por supuesto que hay injusticia social, si nadie dijo que no había injusticia social en Chile. Pero somos muchos, pues, y tenemos 85% o más porcentaje de gente que está en FONASA. Y un 10, un 15% de gente que está en ISAPRE. Por supuesto que es injusto, pues. Yo estoy diciendo que tenemos que transicionar a un seguro único de salud. Que le vamos a quitar al rico para darle al pobre, eso es una equivocación. Lo que tenemos que hacer es generar más empleos, generar más fuentes de trabajo, generar riqueza, de tal forma de que la gente que no tiene la posibilidad de tener esta cuestión vaya aumentando, y vaya aumentando sus ingresos de a poco, pero eso no lo hacemos, no cae el maná del cielo, hay que generarlo. Es particularmente más grave cuando esto ocurre en ciudades alejadas, donde hay pocos especialistas, y esos pocos especialistas solo atienden de esta manera. Sí, nosotros no tenemos tanto de eso. La mayoría de los especialistas que se vienen para Punta Arenas, que trabajan acá, están contratados en el hospital. Y muchos tienen full horario, tienen 44 horas contratadas. Mira, la realidad regional no es tan peor. No, incluso estamos mucho mejor. Piensa tú que nosotros tenemos 4 hospitales nuevos, pues. Pero sigue habiendo médicos que cobran 100.000 pesos por una persona. Ya, pero yo no me puedo hacer cargo de ese ejemplo.
A mí me parece inmoral. Yo, Pepo. ¿Sí? A mí me parece inmoral. Dejemos ejemplo lado porque a mí me parece que eso es una excepción. Yo atiendo por FONASA desde que me recibí de médico. Y voy una vez a la clínica, atiendo mis 5, 6, 7, 10 pacientes, cuando mucho salgo así con la cabeza, con dolor de cabeza, que es el único día que atiendo, ¿te fijas? Pero voy porque a mí me parece que hay gente que quiere por FONASA, tiene ese horario porque no puede ir en la mañana al hospital, entonces yo le doy la posibilidad de atenderse conmigo un día, por lo menos. Tiene la posibilidad de atenderse conmigo. Y si quieren operarse en la clínica, muy bien, ahí tienen la posibilidad de operarse en la clínica. También por FONASA, no hay problema. Se puede hacer eso. De lo que hace el resto de los colegas, yo no me puedo hacer cargo. Y por esos pocos uno pagamos todos, po. Esa es da un poco lata eso, da un poco lata. Respecto a los especialistas, nosotros no estamos tan mal. Yo te voy a contar una historia. Hace pocas semanas atrás, un pacientito de Chiloé, ¿sí? No tenía cirujano infantil en la isla que lo atendiera. Tuvo que tener una apendicitis aguda, eso pasó a una peritonitis, ¿verdad? La peritonitis en Puerto Montt, que tienen full posibilidad de atender, porque tienen todos los turnos, estaban hasta aquí de pega, tampoco pudieron aceptarlo, se fue no sé para dónde, finalmente se aceptó 2 días después en Osorno, recién lo operaron. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cuál es la realidad regional? Lo estuvimos discutiendo ayer en una reunión, la Mesa Directiva Nacional, algunos miembros de la Mesa Directiva Nacional que son cirujanos infantiles, y llegamos a la conclusión de que lo primero que teníamos que hacer es un diagnóstico. ¿Cuál es la situación real de la cirugía infantil de Chile en este momento? ¿Cuántos cirujanos pediátricos tiene este servicio de salud? ¿Y qué población atienden? ¿Verdad? Y así, ¿sabéis qué? Hagamos un estudio, hagamos un diagnóstico, porque hay lugares de Chile donde no hay cirujano infantil. ¿Tú puedes creerlo? Sí, lo creo. Claro, y estas cosas no pueden pasar tampoco. Ahora, nosotros acá en la región tenemos una particularidad, que somos una isla. Nosotros estamos a 2 horas en avión del siguiente centro complejo, que es Puerto Montt. Entonces, evidentemente, cuando nosotros vamos al ministerio a pedir que nos den algo, que nos compren algo, que nos den alguna cosa, algún peso tiene eso. Somos 200.000 almas que estamos a 2 horas del siguiente centro asistencial. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener onco, tenemos que tener cardio, tenemos que tener hemodinamia, tenemos que tener necesariamente, para poder atender a nuestra gente. Y nuestra gente es 85, casi 90% de FONASA, y hay un convenio en la Clínica Magallanes con FONASA también, como segundo prestador. Está el Hospital Naval también, que podría ser una alternativa. Y que durante, por ejemplo, la pandemia funcionó perfecto. Yo soy magallánico así mal, soy muy fanático de mi tierra, y por lo tanto me jode mucho que la gente hable mal de lo que nosotros hacemos acá, porque la verdad es que muchos de nosotros, yo te diría la mayoría de nosotros, estamos con mucho compromiso con la medicina pública, con la medicina social. Y tengo la sensación de que mucha de nuestra gente también como que reclama, pero yo sé que es porque no sabe otras realidades. Porque en otros lados están peor. No es peor, es muchísimo peor. Yo me recibí en el año 92 de médico. Ya. Cuando usted empezó en esto de la medicina, ¿había médicos que hacían sus turnos por vocación? ¿Cómo son los jóvenes de hoy? Cuesta. ¿Qué cuesta? Eso, cuesta que hagan turnos, por ejemplo. ¿Por qué? No sé bien, yo creo que privilegian su vida personal en muchos casos, y no está mal. Si usted lo piensa bien, eso tiene una consecuencia en la salud de los demás. Sí, claro, tiene una consecuencia en la salud de los demás, pero tú no los puedes obligar, po. ¿Por qué los vas a obligar? ¿Y cómo se resuelve un problema como ese? A ver, los médicos jóvenes no quieren hacer turnos. hay que hacer un cambio sociocultural, así como sufrimos este cambio sociocultural de que la gallada joven decidió, no, ¿sabes qué? No, yo no voy a sacrificar mi vida personal, yo trabajo en el día nomás y después de las 5 de la tarde yo me dedico a mis cosas, a mí me gusta, tengo mis hobbies, quiero jugar, no sé, fútbol o pádel, quiero jugar tenis, quiero hacer mi vida, tengo mi pareja, tengo mis hijos. Exacto. Sí, estoy de acuerdo contigo, completamente de acuerdo contigo. Habemos muchos médicos antiguos que echamos de menos eso y lo vemos con pena un poco. Porque nosotros lo consideramos vocacional, pero los médicos jóvenes lo consideran vocacional estar todo el día en el hospital también, lo consideran vocacional. Y a mí me parece que es válido y que está bien. Yo creo que lo que hay que tal vez hacer es pedirle a alguien que nos justifique qué fue lo que pasó, que apareció esta generación de colegas que no les gusta hacer turno, que prefieren hacer más su vida personal. Yo creo que viene de vuelta, sí. ¿Por qué? Porque lo he visto en nuestros niños que enseñamos, en la generación que viene, una generación que viene con un poquito más de claridad. ¿Hay brote? Hay un brote de flores que vienen como más dispuestos a hacer turnos y esto, ¿ya? Ahora, siempre que uno generaliza se equivoca. Yo conozco gente joven que se saca la cresta haciendo turnos. Es que si no, dedícate a otra cosa, dedícate a la dermatología.
Última pregunta. Si uno hiciera un diagnóstico del hospital de Magallanes, ¿está bien, mal? ¿En qué momento está? Hay pacientes que nos refieren que han venido acá y que no encuentran insumos. Nosotros somos un hospital que sobrevive, ¿ah? Esa es la verdad. ¿Qué significa eso? Que sobrevive, porque siempre, esto es histórico, ¿ah? Siempre en septiembre nos quedamos sin plata y viene la remesa de fin de año. El gobierno te entrega una remesa de fin de año. O sea, ¿se llega apenas a fin de año? Siempre, pero apenas arrastrando, sí. Se llega apenas arrastrando a fin de año. ¿Qué significa eso en términos de atención? Que hay que tratar de convencer a los proveedores que nos sigan dando las cosas. Finalmente igual se paga, ¿te fijas? Y al final cuando llega la remesa de fin de año, igual se pagan a los proveedores, igual se logra esto y finalmente llegamos a fin de año. Esta es una empresa que tiene, no sé, 1.200, 1.400 empleados para partir y que es el único centro complejo de la región, de alta complejidad. Estamos haciendo cosas grandes, estamos operando cardiocirugía, ¿te fijas? Estamos haciendo radioterapia, insumos que son caros. Una sonda, un doble J cuesta, no sé, 25.000 pesos. La medicina mientras más avanza, más resolutiva es, pero más cara se pone también. Claro, nosotros queremos también prolongar la vida y queremos vivir bien más años, entonces claro. Pero también el magallánico tiene re malos hábitos, po. Es bueno para fumar, es bueno para tomar, es bueno para el asado y para el cordero. Entonces aquí tenemos que tener cardiocirugía y tenemos que tener una unidad de hemodinamia porque sabemos que nos vamos a infartar a los 55, 60 años, ¿te fijas? Y en plenitud de actividad, 55, 60 años, plenitud de actividad. Entonces, claro, hay otra corriente filosófica que dice, ¿sabes por qué tengo que atender yo y hacerme cargo yo como nación de un gallo que no se ha cuidado nunca en su vida? Sabiendo que le hace mal, ¿por qué tengo yo que tratarle el cáncer pulmonar a este gallo si este gallo ha sido responsable desde los 15 años? Fíjate lo que te estoy diciendo, es una corriente filosófica, yo no lo pienso, ¿eh? Pero cuando uno conversa con la gente estos temas, así como lo estamos conversando ahora, dice, sí, vos tenés razón, ¿por qué tengo que subsidiar yo a este gallo que ha tomado toda la vida alcohol? Bueno, porque están con un problema, fuman por algo, digamos, toman por algo les pasó en la niñez, algo, entonces seguimos con lo filosófico, no vamos justificando nuestras vidas a medida que va pasando. Da para conversar mucho este tema, mucho, da para conversar horas, y son temas de salud pública y preguntas que uno se hace y que también son legítimas, ¿te fijas? Interesante, ¿eh? Bueno, ahora hablemos de un caso de la salud privada, pero a propósito de esto, no quiero dejar pasar lo siguiente. Yo les decía, recibimos muchas denuncias de distintas personas a propósito de esta investigación periodística. Testimonios de distintos problemas e irregularidades en Magallanes, pero pocas personas, fíjense ustedes, pocas personas se atreven a poner su rostro en las denuncias. Es una ciudad chica, nos dicen siempre. Vivimos, esto es lo que yo concluyo, en una sociedad en que la gente tiene mucho que decir, mucho que denunciar, pero tiene miedo a las instituciones y a ciertas autoridades. ¿Por qué, me pregunto? El miedo se instaló y así es como terminamos permitiendo las injusticias. Es un círculo vicioso, lamentablemente, porque el silencio es el permiso para quienes hacen las cosas mal. Vamos a escuchar ahora un caso de intoxicación alimentaria por comer sushi. Es una persona que cotiza en una ISAPRE y si usted no tiene el dinero en su bolsillo no puede atenderse en la salud privada. Y en un servicio de urgencias, por fuertes dolores estomacales y vómitos, como es una intoxicación alimentaria, no habría sido atendida en varias horas, probablemente frente a otras urgencias vitales. Así que es bien interesante escuchar el siguiente testimonio. Tomé un pedido de un restaurante muy conocido aquí en Punta Arenas, de sushi, para llevármelo a la casa y resultó una intoxicación el pedido. Posteriormente a las horas, dolores de estómago, vómito, mucho malestar. Fue en la noche. Y claro, y al otro día ya me sentía muy mal. Como amanecí tan mal, dije ya voy a ir al Hospital Naval, que era el que solía ir. Generalmente yo no me enfermo, pero dije ya voy a ir al Hospital Naval. Y me encuentro con que ya no reciben bonos de ISAPRE. Tú tienes que cancelar al contado la atención y son 50.000 pesos. En el Hospital Naval me dijeron que no aceptan bonos de ninguna ISAPRE, solo FONASA. ¿Tú ibas por una atención particular? Exactamente, pensando que podía llevar un bono ISAPRE de Nueva Más Vida y no se pudo. 50.000 pesos el valor de la atención. Y más lo que iba a ocurrir adentro. Exactamente, sin contar con que no sabía si efectivamente era una intoxicación
o podría ser otra cosa y requería de otros insumos, exámenes, etc. Y eso significa que el costo se va elevando mucho más porque todo es al contado. ¿Y qué decisión tomaste? En ese minuto no me quise quedar en el Hospital Naval y pensé que a lo mejor me podía ir a la clínica Red Salud. Entonces fui para allá las horas después. ¿Seguías con síntomas? Seguía con los síntomas, ¿cierto? No se cortaban, de verdad que me sentía muy mal. Entonces me fui a Red Salud y me encuentro con la misma historia. No reciben bonos de ninguna ISAPRE, de ninguna. El valor de la atención por urgencia es 50.000 pesos y sumarle todos los insumos, exámenes, etc. ¿Y qué hiciste? La chica del mesón me dice que me prepare para 150.000 o 200.000 pesos, porque como no cubre nada y todo hay que pagarlo al contado, y yo seguía sintiéndome mal. Entonces fui a la clínica IMED. Cuando me fui a la clínica IMED, me señalan que también la atención se paga al contado, tampoco reciben bonos ISAPRE, pero ahí en vez de 50.000 eran 25.000. ¿Y te quedaste ahí entonces? Me quedé en la clínica IMED. Y por supuesto lo que vino después, que fue insumos, eso sí también se cobra aparte. ¿Te hicieron exámenes? No me hicieron exámenes porque la doctora determinó que ya estaba claro lo mío, que era una intoxicación por el sushi. Así que fue solamente los insumos y ahí me alivió de inmediato en realidad lo que me inyectaron a la vena. ¿Cuánto fue la cuenta total que tuviste que pagar en IMED por esa intoxicación? La cuenta total fue 92.100. ¿Y qué es lo que te reembolsó la ISAPRE? 25.000 pesos fue el costo de la atención de urgencia en la clínica IMED y me reembolsaron 17.500. Tuviste que recorrer varios centros de salud para llegar al más conveniente. Tú eres usuaria de la salud privada. ¿Qué reflexión te queda de eso? En este minuto siento que los usuarios de salud privada están totalmente a la deriva, porque si quieres ir al Hospital Naval, en este caso como fui yo, a Red Salud o a Clínica IMED, tienes que pagar todo al contado inmediatamente, no te reciben bonos por ISAPRE, salvo en la Clínica IMED, que justamente mi ISAPRE no la recibían, que es Nueva Más Vida. Reciben 4, pero Nueva Más Vida no está ahí. Y por lo tanto, después que todo esto pasa, tú tienes que acudir a una sucursal y reembolsar. Exactamente. Después tengo que ir con los papeles, tener el tiempo, pedir permiso en el trabajo para ir a reembolsar. Tienes que esperar que te reembolsen, eso también se demora. A veces te lo rechazan, que el timbre no salió legible. Significa otra vuelta más a la clínica para ir a buscar el papel original. Todo lo que conlleva eso. Pero la reflexión en el fondo es que los usuarios de salud privada están como desamparados en este sentido. ¿Alguien podría explicarnos por qué las ISAPRES no están en convenio con las clínicas, por ejemplo? ¿A quién le pedimos esa explicación? Si hay ISAPRES que son dueñas de clínicas. Ojo, porque esto es lo que se conoce como la integración vertical o la verticalidad. Una ISAPRE dueña de una clínica, por lo tanto, imagínese usted, pone los precios de los exámenes, en fin. ¿Dónde se puede denunciar esto?, nos preguntamos. Y probablemente este fenómeno, esta complicación, este ir y venir buscando dónde me voy a atender y si no tengo el dinero en el bolsillo o en la cuenta no me van a atender, bueno, hace que en los últimos años la gente se vaya yendo cada vez más desde las ISAPRES a FONASA. Hoy día el 85% de las personas están en FONASA. Y usted se preguntará, en la región de Magallanes, ¿cómo es el panorama? Bueno, 150.000 personas están en FONASA. ¿Y cómo es la red pública aquí? Bueno, el hospital de alta complejidad, por cierto, es el de Punta Arenas. Hay otro hospital, pero de menor complejidad, en Puerto Natales. Y 2 hospitales comunitarios, Porvenir y Puerto William. Esos son los hospitales de la región de Magallanes. Magallanes, que es una especie de isla sin serlo, distante, a 2 horas de vuelo del otro centro de alta complejidad, que es el hospital de Puerto Montt. Entonces, bueno, fuimos a conversar, y ustedes la ven ahí en pantalla, con la recientemente asumida Seremi de Salud, Lidia Amarales, sobre esto y más. Y ponga atención porque hay buenas noticias. Van a llegar decenas de especialistas, nuevos médicos, a la región de Magallanes
a partir del 2026 y los años siguientes. Los invito a escuchar la entrevista con la Seremi de Salud, recientemente asumida, Lidia Amarales. Lo primero que quiero preguntarle es cuáles son las grandes urgencias de esta región. Sí, uno ve el hospital y es un hospital de lujo. De lujo. Pero el asunto es si tiene las condiciones para trabajar a la altura que la gente necesita, si están los medicamentos que se necesitan, las prestaciones, los profesionales y los especialistas que se requieren, en fin. Mira, Scarlett, cuando tú hablas de la salud pública, siempre hay un infinito. Eso es en todas partes. Nosotros tenemos aquí una red asistencial que es y funciona como tal, desde los SECOF, desde las postas rurales, los SECOF, los CESFAM, los SAPU en cada uno de los centros de salud, el SAR, que es el centro de urgencia en uno de los CESFAM de aquí de Punta Arenas, y el hospital de Magallanes, que es un hospital de alta complejidad. Cuando yo fui Seremi, en 2000-2006, aquí existía un hospital de derivación que tenía las especialidades y las subespecialidades, pero no era un hospital de alta complejidad. Y nosotros, el equipo de salud, iniciamos el estudio de normalización, compramos hasta el sitio donde se iba a emplazar el hospital y nuestro gran objetivo era ser un hospital de alta complejidad, que tuviera todas las especialidades, pero especialidad de alta complejidad como cirugía cardiovascular y todo lo que es el tratamiento de cáncer, radioterapia, quimioterapia, etcétera, además de múltiples especialidades de muy alta complejidad. En esa época nosotros derivábamos prácticamente todos estos pacientes a Santiago o al centro de referencia y nuestro objetivo era que estos pacientes se atendieran acá. Esto fue una tremenda pelea en el Mideplan de la época, porque Punta Arenas no calificaba para tener un hospital de alta complejidad. Éramos solo 170.000 habitantes. En todas las ciudades hay esa proporción y no tienen hospitales de alta complejidad. ¿Cómo convencieron al Ministerio de Desarrollo Social? ¿Cómo lo convencimos de que aquí la población era una de las mediciones que tenía que hacer, pero la otra medición era que éramos una isla, sin ser isla geográfica, que estábamos a 2.500 kilómetros de un centro de alta complejidad y al arbitrio de las líneas aéreas que nos cobraban 6 pasajes por paciente más, 6 a 8 pasajes por paciente más el acompañante, porque el paciente no se podía ir solo, además de las evacuaciones de urgencia. Y eso llevó a que lográramos que nos dieran la recomendación para que este hospital fuera de alta complejidad. Este es un hospital que es un lujo. El gran problema que tenemos en el sistema público es el ingreso, los tiempos de espera, porque eso es el nudo que tenemos acá y que tenemos en el resto de Chile. La oportunidad de la atención. Pero usted diría que solo la lista de espera del problema, no los insumos médicos, mira, en este no momento, las especialidades médicas. Mira, en este momento, Scarlett, ha habido un recorte del ministerio y eso hay que reconocerlo. El problema de la deuda la tenemos todos los años, pero disminuimos un 17.1% la deuda que teníamos el año pasado a la que tenemos ahora. Y nosotros sabemos que, y ya así lo anunció el subsecretario, de que viene una nueva remesa, que es lo que pasa todos los años, para poder continuar y terminar el año de salud. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Es el ingreso, es el poder tener acceso, pero para eso, y tú sabes que también tenemos leyes que han sido importantes, como la ley Auge, que ha ido priorizando y cada vez van incorporándose nuevas patologías que tienen acceso, oportunidad y costo financiero y calidad en las patologías. Y eso ha ido avanzando en forma significativa. Cuando yo era clínica de acá, yo soy pediatra broncopulmonar, hacía funciones de neonatología, yo iba a recibir las guaguitas recién nacidas a pabellón. Nosotros teníamos 2 anestesistas para haber sido 10 pabellones en esa época. El resto de las anestesias las da, es decir, ellos se iban paseando entre pabellón y pabellón. Y el resto de la anestesia las controlaba lo que eran en ese tiempo auxiliares de enfermería, lo que ahora son las TENS. Esa era la realidad hace 40 años atrás. La realidad del hospital de hoy. 10 pabellones solo para cirugía ambulatoria.
más de 10 pabellones para cirugía mayor. Cada pabellón de cirugía ambulatoria tenía un anestesista. Cada pabellón de cirugía ambulatoria, son cirugías menores o intervenciones menores. Lo que tú me estás contando con respecto a estos accidentes son accidentes. Pero eso no consuela a quien sufrió una mala atención. Obvio, no consuela a nadie que tuvo una mala atención. Y en eso soy enfática. ¿Y cómo se cambia esa realidad? Bueno, se cambia con más protocolos de seguridad. Porque cuando uno le pregunta esto al director del hospital, él responde: nosotros somos un hospital certificado, acreditado, Sí, estamos en sí. reacreditación, todos nuestros profesionales están a la altura. Pero ocurren estas cosas. Sí, ocurren, son accidentes y desgraciadamente pasan, como te digo yo, aquí en la Quebrada del Ají, desgraciadamente para esta paciente de Porvenir y para estas niñas. Usted dice, esto es una excepción, y uno puede entenderlo, pero también está el cómo responde Sí. el hospital después de que ocurren tragedias como esta. Sí, es tragedia. ¿Y por qué no hay respuesta? ¿Por qué hay No sumarios sé, eternos? mira, no te puedo responder eso, yo no he hablado de este tema, de hecho todavía tengo pendiente la primera reunión porque he estado esta semana interiorizándome de todo el funcionamiento de la Ceremi y la próxima semana tenemos reunión con el director y con la subdirectora. Son procesos que hay que mejorar. ¿Estos asuntos estarán en esa mesa de conversación? Los insumos, los recursos. Sí, absolutamente. La respuesta ante los pacientes. Absolutamente. Y están, tú sabes, las OIRS, donde siempre está la oportunidad nuevamente que la persona pueda pedir una explicación y que se le dé el resultado de un sumario frente a esta situación. Pero son situaciones graves que no deben pasar, no pueden pasar, son errores y los errores... Que en medicina a veces son horrores. Son horrores, exacto. Los errores son horrores. A veces cuestan vidas. Los errores en otra profesión son errores que no cuestan vida. En medicina cuestan vida. Ahora, con respecto a los profesionales, también tenemos un problema de las especialidades médicas, que también es una realidad a nivel nacional. Tú sabes que esto es un sistema, el PAO que son sistemas que tiene el ministerio para ir haciendo especialistas. Muchos de estos personas que son financiados por el Ministerio de Salud para que hagan su beca de especialidad, cuando terminan la beca de especialidad y tienen que ir a pagar la beca de especialidad en un hospital público, ya sea Santiago o regiones, ellos prefieren pagar la multa. Y como dentro de la ley dice que no pueden entrar a un sistema público 5 años, creo, se van al área privada. Es decir, estamos formando profesionales para el área privada, cuando donde más necesitamos especialistas en el área pública, que vemos más del 80% de la población. Entonces hay que eliminar la multa y obligarlo a trabajar en salud privada, ¿Y ¿no? cómo lo obligas? Cambiando las normas. Cambiando las normas. Probablemente cambiando la ley es uno de los temas que tenemos que conversar. Ahora, nosotros tenemos acá, ya van a llegar 14 nuevos especialistas este año y en total, en los años 26, 27, 28, tenemos más de 80 especialistas que van a llegar. Geriatra, imagenología, va a llegar psiquiatra adulto, cirugía general, obstetras, pediatra, etcétera. En el año 26 son 18 o 20 el año 2026. El año 2027 vuelven a llegar nefrólogo adulto prácticamente todos los años. Y nefrólogo infantil y oncólogo. Es decir, estamos en eso. El médico le tiene como terror al salir desde Santiago, cree que en Santiago pasa todo y realmente, bueno, tú debes tener esa experiencia. Es decir, su condición de médico es tremenda. Corren de un hospital a otro, corren de la consulta 1 a la consulta 2, al hospital 3, eso no es vida. Pero ellos creen que irse a provincia, porque nunca han estado en provincia, porque no saben que tenemos este hospital que es mejor que una clínica privada y que tenemos mejor equipamiento que cualquier hospital o clínica privada, no saben, no conocen. Hay brechas que no podemos salvar porque el médico que se está formando dice, es como irse a Siberia. Y tú sabes que eso no es así. Hablemos de la red privada, hablemos de las dificultades que enfrentan entonces ahora los pacientes de la ISAPRE. Yo le pregunto, ¿cómo puede articularse un mejor sistema para que aquellas personas que enfrentan una emergencia, son de la salud privada, no lleguen a un mesón y les digan, o usted paga esta cantidad de plata o no la atendemos porque simplemente el reembolso lo hace usted después?
y probablemente le reembolsen en buen chileno 3 chauchas. Esto es un problema de privados, pero existe un organismo que es la Superintendencia de Salud, que es la que regula todo el sistema privado también, no solo el sistema público. Debería haber las demandas correspondientes a la Superintendencia para que se haga cargo, y aquí hay un representante de la Super de Salud, se haga cargo de esta problemática, porque realmente existen las condiciones de poder llegar a un ente fiscalizador y regulador y sancionador como es la Super de Salud. ¿Pero qué falta aquí? ¿Falta voluntad de ponerse de acuerdo? No, falta que las personas reclaman, pero no hacen los reclamos en los conductos regulares que deben hacer. Sí, pero antes que eso, ¿una clínica debiera tener un sistema integrado con las ISAPRES? Dentro de todo el sistema privado, y que es lo que se quiso hacer con la reforma de ISAPRES, tiene un sistema verticalizado. Es decir, los dueños de la ISAPRES son dueños de las clínicas y además dueños de los laboratorios. Es decir, ponen las reglas y los precios. Ellos ponen las reglas, ponen los precios y las cotas. No es el caso del Hospital Naval, por ejemplo. El Hospital Naval es un hospital de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué entonces exige un pago incluso inmediato para una persona de ISAPRE? No te podría responder, no he hecho las averiguaciones, pero como te digo, el ámbito es la Super de Salud, que es el que debería estar fiscalizando y sancionando eso, pero con el reclamo a las personas. Las personas tienen que reclamar que no les están permitiendo su seguro privado para ir con un bono o que inmediatamente se les haga el descuento y no tengan que pagar inmediatamente. Acuérdate que hubo una ley anterior que era el cheque de garantía en la urgencia y eso está rigiendo ahora. De hecho, la Super tiene una página de reclamo. Eso lo puede hacer y tienen un plazo de respuesta, pero solo con una queja, que es eso, no se arregla. Tiene que ir a cuál es el conducto regular y la Super tiene la obligación de dar una respuesta y de poder solucionar eso. Esto es una situación desgraciadamente en la medicina privada y por eso nosotros desde una mirada de salud pública diferente hablamos de un sistema solidario, la salud universal, en la cual se pueda hacer un solo seguro público con atención universal garantizada, es decir, como un auge garantizado público y privado, que todos aportemos y no aportemos por plata como hacemos ahora. Es decir, en las ISAPRES se aporta por ingreso, el 7% del ingreso, por lo tanto están ahí los ingresos más altos del sistema y ahí no se prioriza por riesgo, se prioriza por pago. En el sistema público es solidario porque el joven financia al viejo, el hombre financia a la mujer y ahí no se prioriza por plata, se prioriza por riesgo. ¿Y por qué no se apura un seguro solidario para todos? Bueno, ahí claramente es un problema político. ¿Quién no quiere que desaparezcan las ISAPRES? ¿Quién es el que dieron la pelea para hacer de que el proyecto de ISAPRES cada vez se fuera achicando porque si no, no lo aprobaban? La derecha económica no lo quiere, obviamente, porque ese es el gran negocio donde están los grandes conglomerados. Y nosotros, desde una mirada más progresista, queremos que sea un sistema único de salud con un aporte solidario y que se priorice por patología, por urgencia y no se priorice por plata, que es lo que hacen las ISAPRES. Este es el mejor ejemplo. Aquí la persona tenía una urgencia, tenía que pagar y tenía un problema serio de salud de intoxicación alimentaria. Ahí, ¿qué priorizó el sistema privado? Por plata, o usted paga o se va. Ya, hay buenas noticias entonces, van a llegar especialistas a la región de Magallanes. Y si queremos hablar de un magallánico de corazón, miren ustedes con quién estoy en el estudio, le damos la bienvenida y muchísimas gracias al presidente del Colegio Médico en la región de Magallanes, José Antonio Sepúlveda. Gracias por estar con nosotros. En el hospital lo conocen como el doctor Pepo. Sí. Doctor Pepo, cirujano pediátrico. Lo conocen como el doctor Pepo. El doctor Pepo, claro. Cirujano pediátrico, nacido y criado, dice él, en Magallanes. ¿Y qué camiseta que tiene por la zona? Total, puesta. Y muy peleador también. Muy peleador. Partimos este segmento del programa con buenas noticias. Decíamos, llegan nuevos especialistas. Estábamos conversando fuera de cámara y usted tiene cosas que decir también al respecto. Sí, llegan nuestros nuevos especialistas, mérito del Servicio de Salud Magallanes,
que ha estado peleando esto. Nosotros tenemos una relación bastante buena como colegio con el servicio. Tenemos nuestras desavenencias porque hay temas que son complejos y que bueno, cuando hay que ponerse colorado, uno se pone colorado con todo el mundo. Pero en general con el servicio andamos bastante bien, nos entendemos. Y este trabajo de especialista es un trabajo que hace muy bien el Servicio de Salud, pero que le falta un poco hay cosas que escapan un poco de su control, como por ejemplo es cuánto tiempo se nos quedan los especialistas acá. Estos especialistas si vienen bajo un título que se llama PAO, ¿ya? Que son programas de devolución de haber la beca, entonces vienen los PAO por 3 años. Esto cambia a partir de los nuevos PAOs ahora, vamos a volver a 6 años a partir de los nuevos que ingresan al sistema. Pero por 3 años tú no ponís ni cortinas. Claro. Entonces, si tú eres de otro lado de la región, yo siempre pongo el ejemplo, si eres de Rancagua, te vayas a Rancagua, porque de allá son tus papás, tus amigos, tus redes, tú conoces esa ciudad. Ahí están tus cariños. ¿Te fijas? Exacto. Por eso es que nosotros como colegio bregamos mucho y aplaudo el hecho de que la Universidad de Magallanes esté intentando hacer especialistas nuestros niños, los que formamos nosotros acá, los que han venido a estudiar por 7 años la carrera de medicina, hay muchos hijos nuestros que estudiaron la carrera que les gustaría volver, parientes de todos nosotros los magallánicos que han estudiado, que están estudiando medicina. Qué rico sería tenerlo en nuestros hospitales, en nuestros CEFAM, en nuestros hospitales provinciales. Entonces creo que hay que darle un poquito más de territorial al asunto, en eso estamos, lo hemos estado pidiendo. Nuestro gran problema es que se nos van los especialistas. Vienen, alcanzan algunos a dejar una huella o de marcar un poco el camino y luego ya se marchan, se van. Y uno queda, ¿por qué se van? Pero son formadores también, ¿eh? Sí, de nuevos profesionales. Es verdad, hacen camino, pero no alcanzan a desarrollar completamente la idea. Entonces, nosotros cuando llegamos acá no había mucha cosa y como eres tú magallánico y como te interesa crecer a la par del equipo completo, entonces, por ejemplo, yo trabajo en el servicio de pediatría, fuimos capaces con la doctora Morales Patricia en esa época de ir sumando la cirugía pediátrica con la pediatría y fuimos armando un servicio que hoy día yo creo que es uno de los mejores servicios de pediatría de Chile. No me atrevo a decir que somos chicos, ¿verdad? No nos podemos comparar al Calvo Maquena, desde luego, pero sí creo que tenemos un buen servicio de pediatría. Pero ese es uno de los grandes problemas, no tener tanta gente que se comprometa, ¿no? Eso. Bueno, nosotros tuvimos una entrevista, la gente ya lo vio en pantalla, con unas grandes reflexiones, momentos de enojo ahí, molestia. Se enojaba y el doctor Pepo cuando le preguntaba algunas cosas, pero está bien. Tuvimos unas disquisiciones socioculturales, en fin. Pero ahora yo lo invito a hacer un quiebre, porque me parece que es súper importante que hablemos algo que ha sido noticia y escándalo en nuestro país, las licencias médicas. Y nosotros nos preguntamos hoy día, a partir de esta investigación de la Contraloría, que habla de 25.000 funcionarios públicos que utilizaron licencias irregulares, malamente obtenidas para tomarse vacaciones, descanso, ir al casino, a otro país, en fin. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Cuál es la lección que sacamos en blanco? Y el Colegio Médico tiene cosas que decir al respecto. Y hay varias cosas que me gustaría preguntarle, pero la primera frase de esto que la gente debería entender de inmediato es que una licencia médica es parte de un tratamiento médico. Y así deberíamos pensarlo y respetarlo, creo yo, ¿no? Sí, hay que tal vez enseñar un poco las diferencias, porque una cosa es la licencia médica. La licencia médica es el documento que emite el doctor, que atiende a una persona, y este documento lo que hace es parte del tratamiento. Así como yo a usted le indico ibuprofeno, relajante muscular, porque tiene un lumbago, ¿verdad? Además le voy a indicar reposo. Y ese reposo tiene unas ciertas características y esa es la licencia médica que emite el doctor, un documento. Otra cosa es el subsidio de incapacidad laboral. Esa es la plata que le paga su empleador. Son cosas diferentes y hay inequidades a este respecto que yo creo que es importante solucionar. Lo primero que quiero, antes de que entremos de lleno a la propuesta del Colegio Médico, cuando yo le digo, fíjese que el Servicio Nacional de Inmigraciones dice que va a expulsar a 281 médicos, la mitad de ellos son colombianos, son médicos extranjeros, que se vayan de nuestro país porque se dedicaron simplemente al negocio de las licencias fraudulentas y la vendían, en buen chileno, cara de palo a través de Internet. ¿Qué es lo primero que usted piensa y reflexiona? Son delincuentes. Yo no los habría echado tan rápido, yo los habría esquilmado primero, les habría quitado sus pertenencias y habría hecho algo un poco más violento. Haberlos echado así, me imagino que algo más hay. Tiendo a creer que... Porque como tan tonto, pues llegar y echarlos nomás, por lo menos que devuelvan la plata que robaron, ¿no? Esta gente tiene bienes en el extranjero,
bienes en el extranjero, no cuesta nada comunicarse, entiendo que lo están haciendo, por eso que soy cauto en mis declaraciones. Pero si tienen una mansión que cuesta millones de dólares, bueno, se vende y esa platita se tiene que devolver a Chile, porque estos son unos ladrones que vinieron aquí a robar. Lo que hicieron fue aprovecharse de nuestros sistemas, que son sistemas que están pensados para el primer mundo, que es el hecho de una licencia electrónica, ¿verdad?, que tiene la capacidad de ser emitida por telemedicina incluso, o sea, no presencial. Yo tengo mis apreciaciones respecto de eso. Y estos gallos vinieron para acá, dieron el EUNACOM, que no es un examen muy difícil, lo estudiaron 1, 2, 3 años hasta que lo lograron, lo pueden estudiar online desde sus países, ¿verdad? Vienen para acá, aprueban el online y con eso quedan inscritos en la Superintendencia de Salud y con eso pueden emitir una licencia desde Bogotá, desde Cartagena, de donde quieran, digamos. Y ahí está el problema, que luego estuvimos por mucho tiempo, que no fueron 2 meses, fueron años que por redes sociales se ofrecía el servicio de venta de licencias médicas y nadie hizo nada. Perdón, a vista y presencia de todo el mundo. De todo el mundo. O sea, quien quería comprar una licencia se conectaba a internet y lo buscaba en cualquier red social. Y tú, Scarlett, sabes muy bien que, ya te lo he dicho ya, esta cuestión tiene 2 caras. La cara del delincuente que emite la licencia y la cara del delincuente que solicita la licencia, trucha. Así es. Entonces, tu primera pregunta fue, 24.500 funcionarios públicos, delincuentes también, pues. Digamos las cosas como son. Te voy a tirar una licencia. Frase típica, pues. ¿No? ¿Para qué? No, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer esto otro, porque tengo que irme de vacaciones. Sí, seamos honestos. En el hospital, nosotros, ¿qué es lo que nos pasaba acá? Antes de Pascua, antes de fiesta de septiembre, antes de vacaciones de invierno, salían varios. Y si tu jefe te decía, no te autorizo, te voy a tirar licencia. Qué lindo, ¿no? Gravísimo. Gravísimo. Empleados públicos, además, ojo, que la licencia médica, el subsidio de incapacidad laboral de una licencia médica de un empleado público se le paga el sueldo completo, señor. Así es. Completo. En la ISAPRE, en el servicio privado, es distinto. A usted no le pagan el completo, le pagan lo que el máximo cotizable. Eso es lo que le paga a un empleado privado. Y además, los primeros 3 días no se pagan. Y eso nos obliga a nosotros, entonces, si es que tú estás a no darle licencia por 3 días, ¿sí?, y tener que ampliarla a 11 días. Y todo eso es plata que nuestro país pierde, porque el empleador tiene que contratar a alguien más por ese tiempo. ¿Te fijas? Entonces, hay una serie de cosas en torno a esto y aprendizaje, que es lo que tú me estás preguntando, que naturalmente tenemos que cambiar. Ahora entiendo que esto ya venía hace tiempo andando y que, claro, nosotros decimos silencio administrativo. Que tú mandas un mail denunciando algo, oiga, director, pasa esto, oiga, jefe, pasa esta otra cuestión, y aquí no pasa nada. O sea, pasan días sin que nadie te responde nada y uno dice, bueno, ¿en qué quedamos? Pero hablemos de la propuesta del Colegio Médico, porque me parecen súper interesantes. Estuvimos hablando ahí en el hospital de los ejes de esta propuesta para que la gente lo sepa, porque poner el foco, por ejemplo, en el número de licencias médicas que se emiten también es delicado, porque tenemos casos, y usted lo ha dicho, como un traumatólogo, como un psiquiatra, que, bueno, si le llega a usted una persona fracturada, va a decir, no le voy a emitir una licencia, no, ¿verdad? Entonces, poner el foco en el número también es un poquito delicado. Entonces, hagamos algunas precisiones que al Colegio Médico le parecen importantes. Sí. A ver, es que aquí hay hartas cosas. Están los fiscalizadores, que son el COMPIM y la Suceso, ¿verdad? Entonces, me parece que ya estamos llegando a un entendimiento. O sea, el entendimiento es que estas instituciones tienen que fiscalizar a los grandes emisores. Entonces, definamos grandes emisores, ¿no? El porcentaje de médicos, grandes emisores, son poquísimos. Y con esto quiero explicarle a la opinión pública, a nosotros, los magallánicos, la generalidad de los médicos, sobre el 90%, somos solamente 35.000 colegiados, solamente, y somos un poco más de la mitad de la cantidad de médicos de Chile. La gran mayoría de los colegas hacen bien la pega, y en este momento nos sentimos súper como atrapados, porque nos están obligando a rechazar muchas licencias que antes dábamos, incluso anómalamente. Hoy día lo entendemos anómalamente. ¿Qué es anómalamente? Oiga, no sé, viene alguien que trabaja contigo, doc, sabe que, pucha, estoy con dolor de guata, me tengo que ir a la casa, qué sé yo, pero ¿qué te pasa? No, lo que pasa es que tengo un hijo que está con un problema depresivo y me tengo que ir a la casa, ya, yo te hago una licencia. Estas prácticas ya no las vamos a poder hacer, ¿te fijas? Porque están incorrectas, po. No se pueden hacer estas prácticas, no se puede dar una licencia a un familiar, por ejemplo.
Ya, estas cosas no son. No se puede dar una licencia sin un examen físico. Y ahí entonces estamos nosotros en el problema de las licencias por telemedicina, que según entiendo y por argumentación de los psiquiatras, aparentemente un psiquiatra a través de una pantalla de teléfono podría diagnosticar algún trastorno psiquiátrico. Yo tengo dudas, esto off the record, no como presidente del Consejo, por favor, como Pepo Sepúlveda, como médico, yo tengo dudas respecto de que un psiquiatra puede en un primer examen sin presencialidad hacerlo. Ser capaz de decir si tiene un trastorno obsesivo compulsivo o un TOC, que no sé qué, que lo obliga a estar en esta condición y qué tal. Yo creo que yo lo encuentro improbable. A mí me enseñaron en la academia me enseñaron que un buen examen y un buen diagnóstico se hace examinando al paciente de cuerpo presente. Por lo menos la primera vez. Por lo menos la primera vez. Bueno, alguien pensará que es discutible, pero entiendo el argumento. Alguien pensará que es discutible. Claro. Y sobre todo los psiquiatras piensan que es discutible. Claro. Un traumatólogo no te puede dar una licencia sin verte. O sea, sin examinar. sin examinarte. ¿Verdad? Un pediatra que te está diagnosticando Me una fracturé la bronconeumonía muñeca. tendrá que escuchar tus pulmones, ¿no? Exacto. Claro, o sea, esta Exacto. cosa da para mucho. Bueno, me perdí en lo que estábamos. Nosotros, a propósito de toda esta historia, lo que hicimos fue una consulta nacional al colegio, a los 35.000 colegiados. Y respondió harta gente, respondieron 6.168 respuestas respecto de una serie de dudas que teníamos. Tampoco tanto, yo habría esperado más participación. Pero no participaron tanto, pero de esta encuesta se desprendieron 7 ejes de trabajo. 7 ejes de trabajo que se los voy a empezar a nombrar. A ver si nombrar, alcanzamos por tiempo a empezar a pero esquematizar. rápidamente, fortalecimiento de las competencias profesionales para la emisión de licencia e información de los pacientes. Es decir, vamos a tener que enseñarle a nuestros niños, yo le digo niño a mi alumno, Sí. a nuestros niños cómo esta cuestión. A los ¿Sabe médicos qué? jóvenes. Sí. Claro. Y yo lo haría sexto, séptimo, no al principio. Claro. Hoy día en las carreras, si es que existe esta malla, porque lo meten todo en salud pública, dentro de la malla curricular es salud pública y ahí meten todo en salud pública. ¿Cómo vino la licencia? ¿En qué consisten los permisos? En fin. Exigirlo en EUNACOM, por ejemplo. Eso sería como el primer eje. Vamos a pasar rápido a los ejes que yo considero que son un poco más importantes. Ese es importante, pero hay unos que son realmente muy, muy buenos. Transparencia clínica, acceso a la información para apoyar la decisión médica. O sea, sería bueno que cuando yo voy a emitir una licencia sea capaz de entrar a un historial. Claro. Porque entonces puedo ver cuántas licencias ha pedido esta persona en Como una tanto especie tiempo. de ficha clínica ampliada. Como una especie de ficha clínica ampliada. Claro. ¿Sí? Una especie de prontuario de salud. Exacto. Bien, me gustó eso, una especie de prontuario de salud. A lo mejor ha consultado por esto 7 veces en el año. Y a lo mejor es de los grandes reposadores que abusan del sistema, pues. Entonces, no, que primero consultó por estrés, después consultó porque le dolía la rodilla, después consultó porque le dolía el hombro. Y que deambula de médico en médico. Y va de uno en otro. Entonces consiguiendo uno más y más licencias. A uno le parece que es la primera consulta. Claro. ¿No? Pero si uno va Uno a ver tiene el cómo saber historial, que hay un y dice, historial. no, pues, claro. Entonces, segunda, transparencia clínica. Segundo eje. Vamos con los ejes rápidamente. Tercer eje. Aquí los tengo, me los traje anotados porque se me olvidan. Este es importante. Control del fraude y fortalecimiento institucional. Esto es importante. Prohibir la emisión de licencias médicas desde el extranjero. No más licencia médica del extranjero. Si está alguien fuera, ¿sabéis qué? No entra. O sea, jamás desde una consulta en Bogotá. Nunca más, ni en Bogotá, Nunca ni en más. Lima, ni en Santa Cruz de la Sierra, ni en ninguna Ni en parte Caracas, del mundo. ni en ninguna parte. Ni en Caracas menos todavía. Prohibir la emisión de autolicencias, la autoemisión de licencias. Esto es de perogrullo. O sea, Claro, si yo... Ahora, hay una excepción, ¿les cuento? ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Es chistosa. ¿Cuál? Es chistosa. Un solo médico en Isla de Pascua se enfermó. ¿Ya? Era el único que había. ¿Ya? O sea, no le quedaba otra. No había otra posibilidad. A menos que se telecomunicara con alguien a Con través de su alguien que lo computador. hiciera desde afuera, Sí, claro. Pero se hizo una autoemisión de licencia. Ya, pero en ese caso excepcional, En ese caso uno podría decir, sabéis que sí, te entiendo. Desde luego, porque- claro. Pero no. Bloquear la posibilidad de emitir licencias médicas durante el periodo de reposo médico del profesional emisor. Obvio. Lógico, ¿no? O sea, bueno, en Chile estamos ya como acostumbrándonos un poco a sacar leyes y a cambiar y a hacer normas producto de un problema que no aparece. Pero esto mi mamá me lo enseñó. O sea, yo no fui capaz, hijo, no, esto no se hace, digamos. No. Claro. Bueno, ahora parece que hay que ponerlo en una norma. Pero bueno, así. Y bueno, y otras cosas. Facultar a la Fiscalía de instruir investigaciones proactivas sobre la venta de licencias. Esto a propósito de lo de las redes sociales.
Es decir, ¿cómo es posible que nadie fue capaz durante tanto tiempo de poner ojo en eso? Si poner foco, ¿verdad? Estaba a ojos vistas, todo el mundo. Fue una Bueno, se lo investigación. dijo la Contralora a los parlamentarios ahí en el Congreso. Pero y ellos además- miraban con cara de, no sé. Exacto, pero además habían programas periodísticos que ya lo habían Sí, denunciado. claro. Sí, claro. Entonces, con programas periodísticos ya lo habían anunciado, con todo el mundo viéndolo a ojos vistas de las redes sociales, porque además con toda naturalidad, o sea, sabéis que, oye, mira, 50 lucas, 40 lucas la Claro. licencia. Dependiendo de la cantidad de Dependiendo días. la cantidad, claro. Eso, la interoperabilidad de datos. Esto es importante, porque es algo que no tenemos en Chile. Es decir, yo me meto a un sistema y no logro entrar, no hay una intrarred nacional. No hay una intrarred Que nacional. los datos no están en línea, en el fondo. Los datos no están en línea y esto tiene relación directa con las listas de espera incluso. Voy más allá. Si tú dices, no, mira, hay tantas, hay no sé qué cantidad de listas de espera, miles de listas de espera. Y cuando uno va a analizar realmente las listas de espera y empieza, no, el paciente ya, en el peor de los casos, falleció, no, se mejoró solo, no, se operó en el extrasistema, o sea, se operó por FONASA, pero claro. en una clínica privada. No, es que la verdad es que ya no quiere operarse, o no, se fue al extranjero y se operó afuera y se mejoró, ¿te fijas? Y figura todavía en la lista de espera, en el repositorio nacional de lista de espera. Y todos sabemos que esa cuestión no es así, ¿te fijas? Claro. Entonces, bueno, eso. ¿Qué nos dijeron? ¿Nos quedan 3 minutos? Que se nos está acabando el tiempo, pero es muy interesante, doctor, que le contemos a la gente que este cúmulo de propuestas que tienen ustedes ahí en el Colegio Médico, la idea es llevarlo al Ministerio de Salud y que esto se haga, Y que nos se concretice, escuchen, ¿no? claro, absolutamente. Que se haga una realidad, en definitiva, Sí. ¿no? Cuarto eje, mejoran el proceso de tramitación y pago del subsidio de discapacidad laboral. Obviamente, lo que conversábamos, es decir, a la gente que tiene ISAPRE no les pagan lo que tienen No, que... claro. En cambio, el su funcionario sueldo, público es un privilegiado En en ese cambio, el sentido. funcionario público es muy privilegiado y aquí hay una inequidad al revés. Siempre uno piensa que el funcionario público no tiene virtudes, yo te podría decir absolutamente lo contrario. En pandemia, los funcionarios públicos recibieron la totalidad de su sueldo, la totalidad de los sueldos. Aun cuando muchos de ellos se tuvieron que ir a la casa porque tenían estuvieron dos años familiares en su casa con sin enfermedades hacer nada, crónicas, y además recibieron padres adultos mayores. todas sus vacaciones y recibieron el premio 2 semanas más. Te lo digo al tiro, para que tú sepas. O sea, muy privilegiados. Optimización de la gestión de casos prolongados o complejos. Es decir, si yo estoy más de 52 semanas con licencia médica, ¿sabéis qué? Me gustaría una segunda opinión. Claro. O sea, una contraloría un poquito más... Claro. ¿sabéis Incisiva, qué? ¿no? Claro, voy a buscar un perito que diga, ¿sabes qué? Ha recibido muchas licencias médicas. ¿Sabes qué? Vamos a analizar este está caso. pasando aquí? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué ocurre acá? Eso también es importante. Vamos en el eje 5, nos quedan 2 ejes más y Vamos, que nos terminamos quedan con estos un ejes. minuto. Yo sé que sí. Pero revisión de incentivos y brecha de seguridad, eliminar los días de carencia, es lo que decíamos. Hay 3 días de carencia en el sistema privado. Claro. Y por último, el último eje, se los nombro al tiro, es que nos pusimos a conversar de otras cosas. Pero interesante igual, doctor. Ética profesional y corresponsabilidad. Bueno, resguardo ético de la profesión. Nosotros la perdimos en dictadura, perdimos en la tuición ética del Colegio Médico. Nosotros teníamos la capacidad de suspender la licencia para ejercer la medicina y la perdimos. La perdimos y ya no la hemos podido recuperar. Hemos por muchos años intentado que nuestro Congreso nos recupere la posibilidad de tener tuición ética. Yo no sé por qué no. La verdad es que no. Nosotros hemos dado señales como colegio de ser una entidad bastante responsable en esta administración. La anterior no. Tengo que admitir, yo no comulgaba ni comulgué con la administración anterior. Con la presidencia Con anterior. la presidencia anterior, sí. Pero con la presidencia actual sí. Comulgo 100%, conozco muy bien a la doctora Arregada. Ella es una persona muy seria y el Consejo actual, la Mesa Directiva Nacional actual, realmente bien puesta en su lugar y escucha y además muy presente para el colegio, muy presente. Así que eso. Bueno, José Antonio Sepúlveda, cirujano pediátrico, magallánico de corazón, con la camiseta puesta, le doy las gracias por venir a este programa. No, gracias a usted por la invitación. Podríamos hacer más conversaciones porque quedan Desde muchas luego que cosas sí. para hablar. Sí. Encantada yo porque me parece muy interesante. Siempre las reflexiones nos ayudan, nos invitan a otras conversaciones también en la casa seguramente. Este capítulo, Salud, un problema sin remedio, ha sido realmente interesante y espero que ustedes en la casa también hayan podido llenarse de nuevas reflexiones y conversaciones porque creo yo que hay mucho, y usted lo sabe mejor que yo, mucho por hacer en materia de salud en nuestro país. Así que
muchísimas gracias y a ustedes también. Gracias infinitas por acompañarnos. No se pierdan los próximos capítulos porque vienen muy, muy interesantes. Gracias y hasta pronto.